Los procesadores. Por decirlo de alguna manera, el cerebro del ordenador permite el procesamiento de información numérica, es decir, información ingresada en formato binario, así como la ejecución de instrucciones almacenadas en memoria. Es un circuito electrónico que funciona a la velocidad de un reloj interno. Gracias a un cristal de cuarzo que sometido a una corriente eléctrica envía pulsos denominados picos. La velocidad del reloj, también denominada ciclo, corresponde al número de pulsos por segundo expresados en Hz. De este modo, un ordenador de 200 MHz posee un reloj que envía 200 millones de pulsos por segundo. Por lo general, la frecuencia del reloj es un múltiplo de la frecuencia del sistema. Primer procesador, Intel 404. Pensado inicialmente para realizar funciones lógicas en las calculadoras, el Intel 404 revolucionó el mercado y dio origen al PC tal como lo conocemos ahora. Este procesador poseía características únicas para su tiempo, tales como una velocidad nunca antes vista, realizaba 60.000 operaciones por segundo y gran espacio de memoria, hasta 640 bytes. Procesador Intel 808. El Intel 808 es un microprocesador diseñado y fabricado por Intel que fue lanzado al mercado en abril de 1972. El conjunto de instrucciones del 808 y de todos los procesadores posteriores de Intel está fuertemente basado en las especificaciones de un diseño de Computer Terminal Corporation. El 808 emplea direcciones de 14 bits, pudiendo direccionar hasta 16 kilobytes de memoria. El MOS 6502. El MOS 6502 o MOS Technology 6502 fue un microprocesador de 8 bits diseñado por MOS Technology en 1975. Cuando fue introducido, fue por largo trecho el más barato CPU con características completas del mercado, alrededor de un sexto del precio o menos que los diseños con los que competía, como Motorola e Intel. Zilog 7Z80, microprocesador de 8 bits cuya arquitectura se encuentra a medio camino entre la organización de acumulador y de registros de propósito general. Si consideramos al Z80 como procesador de arquitectura de registros generales, se sitúa dentro del tipo registro de memoria. Fue lanzado en el mercado en julio de 1973 por la compañía Zilog y se popularizó en los años 80 a través de ordenadores como el Amstrad CPC y el Sinclair ZX Spectrum, o los ordenadores de sistemas MSX. Es uno de los procesadores de más éxito del mercado, del cual se han producido infinidad de versiones clónicas, y sigue siendo usado de forma extensiva en la actualidad en multitud de dispositivos empotrados. El Intel 8086 y el Intel 8088. Los Intel 8086 e Intel 8088 son dos microprocesadores de 16 bits diseñados por Intel en 1978. Iniciadores de la arquitectura x86, la diferencia entre el 86 y el 88 es que este último utiliza un bus externo de 8 bits para emplear circuitos de soporte al microprocesador más económicos, en contraposición al bus de 16 bits del i8086. Intel 8286, llamado oficialmente IAPX 286, también fue conocido como i286 o solamente 286. Es un microprocesador de 16 bytes de la familia x86. Fue lanzado al mercado por Intel el 1 de febrero de 1982. Las versiones iniciales del 286 funcionaban a 6 y 8 MHz, pero acabó alcanzando una velocidad de hasta 25 MHz. El 286 fue el microprocesador más empleado en los IBM y compatibles entre medios y finales de los años 80. El Intel 80386 es un microprocesador CISC con arquitectura x86. Durante su diseño se le llamó P3, debido a que era el prototipo de la tercera generación x86.
El 386 fue empleado como una unidad central de proceso de muchos ordenadores personales desde mediados de los años 80 hasta principios de los 90. Fabricado por Intel, el procesador 386 fue lanzado al mercado el 16 de octubre de 1985. Intel estuvo en contra de fabricarlo antes de esa fecha debido a los costos. Los primeros procesadores fueron enviados a los clientes en 1986 del mismo modo que las placas bases de los ordenadores. El i386 era al principio muy elaborados y caros, pero a su tiempo su diseño se racionalizó. El Intel 8486. Son una familia de microprocesadores de 32 bits con arquitectura x86, diseñados por Intel. Los i486 son muy similares a sus predecesores, los Intel 386. Las diferencias principales son que los 486 tienen un conjunto de instrucciones optimizado, una unidad de coma flotante y un caché unificado integrados en el propio circuito integrado del microprocesador. Una unidad de interfaz de bus mejorada. Estas mejoras hacen que el 486 sea el doble de rápido que un 386, a la misma velocidad del reloj. De todos modos, algunos i486 de gama baja son más lentos que los propios 386 más rápidos. La velocidad del reloj típicas para los 486 eran de 16 MHz, 20 MHz, 25 MHz, 33 MHz, 40 MHz, 50 MHz. 66 MHz, 75 MHz, 100 MHz y 120 MHz, que era una variante del AMD 486. AMD 86 o K5. Los Intel Pentium son una gama de microprocesadores con arquitectura x86 producidos por la compañía Intel. El microprocesador Pentium se lanzó al mercado el 22 de marzo de 1993, sucediendo al procesador Intel 486. Intel no lo llamó 586 debido a que no era posible registrar una marca compuesta solamente por números. El AMD K5 es un procesador tipo x86, rival directo del Intel Pentium, así como el 8586 fue el primer procesador propio que desarrolló AMD. La arquitectura RISC C86 del AMD K5 era más semejante a la arquitectura del Intel Pentium profesional del Pentium. El K5 es internamente un procesador RISC con una unidad x86, decodificada que desmantela todos los comandos x86. En todos los aspectos era superior el K5 al Pentium. Sin embargo, AMD tenía los problemas más grandes con el desarrollo, versus tiempo y producción versus cosecha. Por esta razón fue necesario esperar un año después de lo planeado para poderlo sacar al mercado. Fue lanzado el 27 de marzo de 1996. Intel Pentium Pro. El Intel Pentium Pro es una sexta generación de arquitectura x86 de los microprocesadores de Intel, cuya meta era reemplazar al Intel Pentium en toda la gama de aplicaciones, pero luego se centró como chip en el mundo de los servidores y equipos de sobremesa de alta gama. Posteriormente, Intel lo dejó de lado a favor de su gama de procesadores de altas prestaciones llamada Xenon. A pesar del nombre de Pentium Pro, es realmente diferente a su procesador antecesor, el Intel Pentium, ya que está basado en el entonces nuevo P6. Además, utilizaba un socket 8 en lugar de un socket 5 o 7 como los demás Pentium de la época. Las características del núcleo del P6 era ejecución desordenada, ejecución especulativa y una tubería adicional para instrucciones sencillas. La ejecución especulativa era la ejecución provisional del código después de un salto que no sabía si iba a ser realizado. Intel Pentium 2 AMD K6. El Pentium 2 es un microprocesador con arquitectura x86 diseñado por Intel. Introducido en el mercado el 7 de mayo de 1997, está basado en una versión modificada del núcleo P6. Los cambios fundamentales respecto a este último fueron mejorar el rendimiento de la ejecución del código de 16 bits,
Añadir el conjunto de instrucciones MMX y eliminar memoria caché de segundo nivel del núcleo del procesador, colocándole una tarjeta de circuito impreso junto a este. El Pentium 2 se comercializó en versiones que funcionaban a una frecuencia de reloj de 166 y 450 MHz. La velocidad de bus era originalmente de 66 MHz, pero en las versiones a partir de los 333 MHz se aumentó a 100. Poseía 32 KB de memoria caché de primer nivel, repartían 16 KB para datos y otros 16 KB para instrucciones. El AMD K6 es un microprocesador x86 facturado por AMD, disponible en velocidades desde los 233 hasta los 550 MHz. Tiene un caché de nivel 1 de 64 KB, 32 KB de instrucciones y 32 KB de datos. Funciona desde el 2.2 al 2.4 voltios. Fue manufacturado usando 0.525 micrómetros y tiene 9.3 millones de transistores y usa un socket 7 o super socket 7. Intel Pentium 3 es un microprocesador de arquitectura i686 fabricado por Intel, el cual es una modificación del Intel Pentium Pro. Fue lanzado el 26 de febrero de 1999. Las primeras versiones eran muy similares al Pentium 2, siendo la diferencia más importante la introducción de las instrucciones SSE. Al igual que con el Pentium 2 existía una versión Celeron de bajo presupuesto y una versión Xeon para quienes necesitaban más poder de cómputo. El AMD Athlon, AMD Duron, Intel Pentium 4, Intel Itanium. El Pentium 4, erróneamente escrito Pentium 4, es un microprocesador de séptima generación, basado en la arquitectura x86 y fabricado por Intel. Es el primer microprocesador con diseño completamente nuevo desde el Intel Pentium Pro. El Pentium 4, originalmente denominado William Mate, trabaja a 1.4 y a 1.5 GHz y fue lanzado en noviembre del 2000. Para la sorpresa de la industria informática, el Pentium 4 no mejoró el viejo diseño P6 según las tradicionales formas para medir el rendimiento, velocidad en el proceso de enteros u operaciones de coma flotante. La estrategia de Intel fue sacrificar el rendimiento de cada ciclo para obtener a cambio mayor cantidad de ciclos por segundo y una mejora de instrucciones. Al igual que los demás procesadores de Intel, el Pentium 4 se comercializa en una versión para equipos de bajo presupuesto, el Celeron, y una orientada a servidores de alta gama, el Xenon. Las distintas versiones son William Mate, Norwood, Extreme Edition, Prescott y Cedar Mill. Intel Pentium M, introducido en marzo del 2003, es un microprocesador con arquitectura x86, diseñado y fabricado por Intel. El procesador fue originalmente diseñado para su uso en computadores portátiles. Su nombre en clave antes de introducción era Banias. El Pentium M representa un cambio radical para Intel, ya que no es una versión de bajo consumo del Pentium 4, sino una versión fuertemente modificada para el diseño de Pentium 3. Está optimizado para el consumo de potencia eficientemente, una característica vital para ampliar la duración de la batería de las computadoras portátiles. El Intel Pentium D. Intel Pentium D, Intel Extreme Edition con Hyper-Threading, Intel Core Duo, AMD Athlon, AMD o Sempron 128. Los procesadores Pentium D fueron introducidos por Intel en el Spring 2005 de Intel. Un chip Pentium D consigue básicamente en dos procesadores Pentium 4, con pequeñas mejoras internas, metidos ambos en una única pieza de silicio con un proceso de fabricación de 90 nanómetros. El nombre clave del Pentium D antes de su lanzamiento era Smithfield. Incluye una tecnología DRM, Digital Write Management, para hacer posible un sistema de protección anticopia de la mano de Microsoft. Todos los Pentium D incluyen la tecnología EM64T, que les permite trabajar con datos de 64 bits nativamente.
Incluyen soporte para tecnología bit NX. Intel Core Duo. El Intel Core Duo microprocesador con 2 núcleos de ejecución lanzado en enero del 2006. El microprocesador de Intel Core Duo está optimizado para las aplicaciones de subprocesos múltiples y para la multitarea. Puede ejecutar varias operaciones exigentes simultáneamente, como juegos con gráficos potentes o programas que requieran muchos cálculos, al mismo tiempo que puede descargar música o analizar su PC con un antivirus en segundo plano. Este microprocesador implementa 2 MB de caché compartida para ambos núcleos, más un bus frontal de 667 MHz. Además implementa un nuevo juego de instrucciones para multimedia, SSE3, y mejoras para las SSE y SSD. Sin embargo, el desempeño con enteros es ligeramente inferior debido a su caché con mayor latencia. También incluye soporte para tecnología bit NX. El Intel Core Duo es el primer procesador de Intel usado en las computadoras Apple Macintosh. El AMD Athlon 64 es un microprocesador x86 de octava generación que implementa el conjunto de instrucciones AMD 64, que fueron introducidas con el procesador Opteron. Por primera vez en la historia de la informática, el conjunto de instrucciones x86 no ha sido ampliado por Intel. De hecho, Intel ha usado este mismo conjunto de instrucciones para sus posteriores procesadores, como el Xenon. Intel llama a su implementación Extended Memory Technology y es completamente compatible con la arquitectura AMD 64. El AMD 64 Athlon presenta un controlador de memoria en el propio circuito integrado del microprocesador y otras mejoras de arquitectura que le dan un mejor rendimiento que los anteriores Athlon y Athlon XP, funcionando a la misma velocidad, incluso ejecutando código heredado de 32 bits. El AMD 64 Athlon X2. El AMD Athlon 64X2 es un microprocesador de 64 bits de doble núcleo producido por AMD. Este microprocesador fue introducido para el socket 939 y para el socket AM2, con un bus hipertransfer de 2000 MHz y 110 watts de potencia, y soporte de memoria de DDR2. A partir de los modelos AM2 y conjunto de instrucciones de SSE3. Cada núcleo cuenta con una unidad de caché independiente y tienen entre 154 a 233 millones de transistores, dependiendo del tamaño del caché. Los nuevos procesadores que aparecieron en el mes de julio del 2006 para el socket AM2 contaron con soporte para memoria de DDR2. La principal característica de estos procesadores es que contienen 2 núcleos y pueden procesar varias áreas a la vez, rindiendo mucho mejor que los procesos de un único núcleo. Además, su arquitectura es de 64 bits. El microprocesador AMD Thulium 64X2 es una versión de bajo consumo de este procesador, destinada a los ordenadores portátiles, y constituye la respuesta comercial de AMD a la plataforma Centrino Core Duo de Intel. Intel Core 2 Duo, Intel Core 2 Extreme, AMD Athlon FX. El microprocesador Core 2 Duo de Intel es la continuación de los Pentium D y Core Duo. El acceso a la memoria inteligente optimiza el ancho de banda de estos. Su arquitectura se basa en el Pentium M, pues demostró ser mucho más eficiente que la arquitectura del Pentium 4. Los procesadores han sido comparados con los más potentes procesadores hasta el momento de AMD, que hasta la fecha de la salida de Intel eran los procesadores más rápidos disponibles, y los procesadores Conroe presumieron de la ejecución mucho más rápida de hasta un 40% más potente que el procesador Pentium 4, y con un consumo 40% menor que este. El Core 2 Duo es un procesador con un pipelín de 14 etapas, lo que permite escalar más en frecuencia que su antecesor directo, el Core 1, que tenía 2 etapas, al igual que el Athlon 64. Tiene además un motor de ejecución ancho de 3 ALUs, 4 FPUS y 3 unidades SSE de 628 bits. Estas dos características hacen que sea el procesador x86 que más instrucciones por ciclo puede lograr.
Intel Core 2 Quad, AMD Quad Core. Intel Core 2 Quad son una serie de procesadores de Intel con 4 núcleos y de 64 bits. Según el fabricante, estos procesadores son un 70% más rápidos que los Core 2 Duo. Intel tiene en mente lanzar los procesadores de 4 núcleos para portátiles en el primer semestre del 2008. Y el AMD Quad Core es un microprocesador de la empresa AMD, Advanced Micro Devices Inc., con fecha de salida en los próximos meses. El primer procesador de 4 núcleos de AMD. Los nombres claves revelados por AMD para esta nueva línea son el Barcelona, un procesador de 4 núcleos con velocidades de reloj que rondan los 1.7 GHz hasta los 2 GHz. Este es un procesador AMD para socket AM2. También existe la versión Phenom de 4 núcleos para computadores de sobremesa. También existe la versión Rana con 2 núcleos que llegan hasta el 2.1 hasta los 2.3 GHz. O la versión Kuma que tiene 2 núcleos parecido al Phenom, pero sus velocidades oscilan entre los 2.0 a los 2.9 GHz. Intel Core i3. Todos los procesadores i3 ofrecen 2 núcleos con 4 hilos de ejecución. Los procesadores i3 3030E, M o M utilizan el caché inteligente de 3 MB, mientras que los procesadores i30 550 y 540 tienen un caché inteligente de hasta 4 MB. La serie Intel i3 consiste en 5 procesadores con 5 velocidades que van desde los 2.26 GHz hasta los 3.06 GHz. La familia i3 de procesadores presenta tecnologías creadas por Intel que permiten hacer varias tareas a la vez y brindan un mejor control de la energía, así como una experiencia mejorada para los usuarios del PC. 5 tipos de procesadores Intel i3 están disponibles. Los primeros 3 son parte de la serie 300, los otros de la serie 500. Intel Core i5. La serie de procesadores Intel Core i5 es una línea de procesadores de alto rendimiento que ofrece velocidades que van de los 1.06 a los 3.46 GHz. La línea también ofrece varias velocidades de Smart Cache, opciones de procesamiento de bajo consumo, de voltaje y hasta 4 núcleos de procesamiento de 4 hilos. Las tecnologías Turbo, Boss Hyper y Trident HD Graphics aseguran la mejor experiencia disponible hasta principios del 2010, especialmente si usas tu computadora para operaciones de alta intensidad. Hay 10 variaciones del procesador Intel i5 con distintos números de núcleo e hilos. El modelo i5-430M usa 2 núcleos y 4 hilos, lo mismo que los modelos i5-520 y i5-520UM. La serie 600, que incluye los procesadores i5, 650, 660, 661, 670, cuenta con 2 núcleos con 4 hilos, mientras que los modelos i5, 750, 750S ofrecen 4 núcleos con 4 hilos cada uno. Los procesadores tienen distintas velocidades dependiendo del modelo. Los tamaños del Smart Cache van de 3 MB a 8 MB dependiendo del modelo. Los siguientes modelos usan 4 MB, el 520, el 430, el 520M, el 540M. Los que cuentan con 4 MB son los procesadores 650, 660, 661, 670. La serie 700 dobla la capacidad hasta 8 MB. Intel Core i7. A diferencia de la mayoría de los procesadores que tienen 2 caché, el microprocesador del Intel Core i7 tiene 3 memorias caché. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Estos son los pequeños bancos de memoria en los que los procesadores se basan para un acceso más rápido a los datos de uso más frecuente de la computadora. Si el chip no registra en la memoria caché L1, va a la caché L2, y si eso no funciona, recurre a la memoria caché L3. En cuanto al consumo de potencia máxima, varía mucho, desde los 18 watts de los chips de doble núcleo para PC portátiles hasta los 130 watts
de los procesadores de 6 núcleos de PC de escritorio. El procesador Intel Core i7 representa el escalón más alto de la empresa de semiconductores Intel Core, a partir de abril del 2011 situándose por encima del nivel de entrada del i-Core i3 y la gama media i5. Cada microprocesador tiene una velocidad de procesamiento y una velocidad de transferencia de datos. Para el procesador Intel Core i7 el rango de velocidad de procesamiento es de 1.6 a 3.46 GHz. Sin embargo, cada chip tiene la tecnología Turbo Bus, que permite aumentar el rendimiento operativo máximo. Por ejemplo, la velocidad de un procesamiento base de los Core i7 2820QM es de 2 GHz, pero el Turbo Bus le permite alcanzar una tasa máxima de 3.4 GHz. En cuanto a la velocidad de transferencia de los datos del rango es de 4.8 a 6.4 gigatransfers por segundo, lo que equivale a 4.8 o hasta 6.4 mil millones de transferencias por segundo.